Cordial saludo a todos los oyentes. Con la gracia del Señor proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Bien, estamos explicando el punto 1544 del Catecismo, en el que se habla del único sacerdocio de Jesucristo. Y ahora se echa mano de la imagen de Melquisedec. Dice así: Melquisedec, sacerdote del Altísimo, es considerado por la tradición cristiana como una prefiguración del sacerdocio de Cristo, único sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, santo, inocente, inmaculado, que mediante una sola oblación ha llevado a la perfección para siempre a los santificados, es decir, mediante el único sacrificio de su cruz. Me imagino que a todos os suena mucho esta palabra de Melquisedec, pues de esos salmos que rezamos a veces en la Santa Misa. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. ¿Os suena esa palabra? De un salmo que con frecuencia repetimos. ¿Por qué tiene tanta importancia esta figura de Melquisedec? Bueno, pues aparece en Génesis, capítulo 14, versículo 18, y es que mientras que el sacerdocio en el Antiguo Testamento era un sacerdocio, sí, cierto que Yahvé había elegido, por elección gratuita, había elegido a una de las 12 tribus, pues para que fuese la tribu sacerdotal. Pero una vez que lo había elegido, luego siempre pasa lo de siempre, ¿no? Que uno sí, primero por elección divina, pero luego al final tiene un poco derecho de casta. Y ya como, digamos, el sacerdocio en la tribu de Leví era pues por herencia, y no era por vocación directa. Sí, la tribu de Leví fue la elegida para ser sacerdotal, sí, pero luego ya los hijos, los nietos, los bisnietos, o sea, ya tenían como derecho a ser sacerdotes porque eran de la tribu de Leví. Aunque la tribu había sido elegida por elección divina, luego ya pasó a ser un derecho de casta, un derecho que era hasta transmitido por herencia. Y eso pues lógicamente va deformando las cosas, ¿no? Las va deformando. Y entonces aparece de una manera misteriosa en la Sagrada Escritura una imagen que es una aparición fugaz, ciertamente. Aparece en torno a Abraham la figura de Melquisedec, que es un rey, el rey de Salem, que se presenta como un sacerdote que no forma parte de una casta. Es decir, que es un sacerdote como por elección divina, que no se sabe su origen. Es como un hombre de Dios que Dios ha puesto en el camino de Abraham. Algo que es por pura gracia divina, algo que viene sin tener ningún derecho, o sea, sin ser un débito de la pertenencia a una casta ni nada por el estilo. Leo el pasaje de Génesis 14, 18. Venían de guerrear, y entonces leo un poco antes para coger el contexto. Al oír Abraham que su hermano había sido hecho cautivo, movilizó la tropa de gente nacida en su casa, en número de 318, y persiguió a aquellos hasta Dan. Y cayendo él y sus siervos sobre ellos por la noche, los derrotó, y los persiguió hasta Jobá, que está al norte de Damasco. Recuperó toda la hacienda, y también a su hermano Lot con su hacienda, así como a las mujeres y a la gente. Y a su regreso, después de batir a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, le salió al encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabé. Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, y le bendijo diciendo: Bendito seas, Abraham, del Dios Altísimo, creador de cielos y tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos, y dióle a Abraham el diezmo de todo. Esto es muy importante, ¿no? Que Abraham entienda que tiene que darle el diezmo a ese sacerdote, porque claro, el diezmo se le da al que es más, no al que es menos. O sea, no es Melquisedec el que le da el diezmo a Abraham, que Abraham ha vencido en la batalla. Abraham ha vencido y él, sin embargo, le da el diezmo a este sacerdote misterioso que aparece sin que pertenezca a ninguna tribu, ¿no? Sin que tenga otro carné de presentación personal, ¿no? Otro carné de identidad, entre comillas, que la elección divina. Por lo tanto, le presenta el diezmo. Dijo luego el rey de Sodoma a Abraham: dame las personas y quédate con la hacienda, etcétera. Bien, esto es la importancia de este texto.
Por lo tanto, el día de la ordenación de los sacerdotes, en ese rito del sacramento del orden, se repite, ¿no? Y se canta con unción: tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Es decir, según la elección divina, no por casta, no por un derecho de carne y sangre, no porque pertenezcas a una tribu, sino por pura elección divina. ¿Mm? Y además, en la carta a los Hebreos se insiste en un dato que es importante, ¿no? Dice que el sumo sacerdote es santo, inocente, inmaculado. Vamos a ver, ¿por qué se insiste tanto en esto? Porque, fijaros, la diferencia entre el sacerdocio del Antiguo Testamento al del Nuevo Testamento, pues claro, no solo es que uno era por herencia, pues por de la tribu de Leví, y el del Nuevo Testamento es por pura elección divina. Dios pone sus ojos para ser sacerdote en el que Él quiere. Como Jesús puso los ojos en Mateo, que estaba allí cobrando impuestos sentado en una mesa, en Pedro, que estaba con las redes pescando peces. Él pone los ojos en el que el designio divino, por pura gracia, pues lo ha pensado desde toda la eternidad, ¿eh? Bueno, pero no solo es esa la diferencia. Es que, claro, fijémonos en una cosa muy importante, y es que un hombre, un ser humano, es pecador. Entonces, como pecador que es, pues él, bien, me podrá comprender, comprende mis debilidades, porque es pecador. Bien, comprende mis debilidades, pero no es capaz de transformarlas. Un sacerdote, en cuanto hombre, su condición humana, por eso en el Antiguo Testamento los sacerdotes no hacían más que ofrecer sacrificios y terneros cebados y cabritos, y sacrificaban, pero nunca terminaban de quedar purificados. Porque un ser humano, él me puede comprender porque participa de mi condición pecadora, pero no me puede santificar. Solamente Jesucristo puede hacer las dos cosas. Me comprende porque es hombre y me conoce por dentro y sabe lo que es ser tentado, porque Él fue tentado también. Y sabe lo que es el cansancio, y sabe lo que es también Satanás, que está rondando junto a nosotros, como rondó junto a Jesucristo. Pero Jesús no solo me comprende, Él, como es el santo, Él sí me puede santificar. Esto es muy importante, ¿eh? Porque claro, no vale con que alguien comparta mi condición humana, como de hecho también la compartían los sacerdotes del Antiguo Testamento. ¿Compartían mi condición humana? Pues claro que sí. Pero a mí de poco me sirve que alguien comparta mi condición humana, que me comprenda mis debilidades, que pase por la misma experiencia que yo, si en el fondo él está igual que yo. Está igual que yo, y entonces a ver que, pues sí, pues no me consuela, no me ayuda. Sí, me comprende, pero participa de las mismas miserias que yo, y por lo tanto no es capaz de redimirme, de santificarme. Jesús no solo me comprende porque es hombre, sino que me santifica porque es el santo de Dios. Y esto es otra cosa que se subraya mucho en la carta de los Hebreos, ¿no? En los Hebreos. Y tal convenía que fuese el sumo sacerdote, santo, puro, inmaculado, porque de lo contrario, si no hubiese sido así, pues no sirve para nada su entrega en la cruz. Si en la cruz hubiese muerto un pecador, eso no nos hubiese redimido. De hecho, por ejemplo, la muerte del buen ladrón, pues no nos redimió. Nos dio un buen ejemplo de cómo hay que arrepentirse, pero redimir no nos redimió. La muerte que fue salvadora, que fue redentora, fue la de Jesucristo, porque era el santo de Dios. Por eso se insiste en Hebreos 10:14, mediante una sola oblación ha llevado a la perfección para siempre a los santificados. Es decir, mediante el único sacrificio de la cruz. Estamos viendo aquí, estamos tocando un poco la entraña, por lo tanto, de la teología del sacerdocio. Jesucristo es el único y eterno sacerdote. Aprovecho para hacer una presentación de algo que es hermoso y creo que debemos de conocerlo, especialmente los españoles, porque en España, en la liturgia española, tenemos un privilegio pues que la Santa Sede concedió pues para España, que fue la celebración de la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote.
Es una fiesta instituida para España, que se celebra el jueves siguiente a Pentecostés, en la que se subraya este aspecto que estamos hoy explicando en el catecismo. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Fue Monseñor La Higuera, don José María García La Higuera, un santo obispo de Valencia, el que tuvo esta inspiración y el que, bueno, pues también pidió a la Iglesia que se introdujese esta fiesta, y por lo menos a nivel de España sí se introdujo. Es muy hermoso también recordar la figura de Monseñor La Higuera, y bueno, digo brevemente de él que ingresó en el seminario de Tudela a los 10 años, continuando 2 años después sus estudios en el seminario de Madrid, donde recibió la ordenación sacerdotal el año 1926. Fijaros qué años tan duros, ¿no? Durante la Guerra Civil se dedicó a socorrer a sacerdotes y seminaristas que vivían en condiciones muy precarias, de una y otra forma. Y entonces hay que decir que el Señor, después de la Guerra Civil, le llevó al cuidado del seminario. Fue del 39 al 50 director espiritual del Seminario de Madrid. También fue director de la adoración nocturna durante muchos años, ¿no? Pero finalmente fue preconizado como obispo auxiliar de Alcalá, de ahí fue a Huelva, y de Huelva pues marchó a Valencia, donde estuvo muchos años, ¿no? Aquí lo importante, yo creo que tenemos que subrayar, es que el Señor suscitó en este santo varón, suscitó un carisma especial de ser como sacerdote de sacerdotes. Él fue el sacerdote de los sacerdotes. Tener un carisma especial de cuidar el sacerdocio, de estimar mucho ese tesoro que llevamos dentro de nosotros. Y Monseñor La Higuera, por lo tanto, tuvo esa inspiración, y la Santa Sede, bueno, pues incluso ha introducido esta fiesta litúrgica, por lo menos a nivel de España. Creo que es una cosa hermosísima. Él desde niño se había puesto como una especie de lema, o santo o nada. El sacerdote o es santo o es una contradicción viviente. O el sacerdote es santo en su vida, o si no, es que está haciendo chirría. Chirría es un antitestimonio el tener una función tan alta que Dios nos haya dado, pues al mismo tiempo llevada con incoherencias, ¿no? Que hace que todavía pues esos pecados y esos defectos nuestros pues todavía sean pues eso, más escandalosos. Él decía esa famosa frase, o santo o nada. Y creo que es bueno que nos acerquemos, aunque sea un poco a esta fiesta litúrgica. Me voy a permitir leer brevemente las oraciones que la liturgia ha introducido pues en esta fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Dice la oración colecta: Oh Dios, que para gloria tuya y salvación del género humano constituiste a tu Hijo único, sumo y eterno sacerdote, concede a quienes Él eligió para ministros y dispensadores de sus misterios la gracia de ser fieles en el cumplimiento del ministerio recibido. La gracia de ser fieles en el cumplimiento del ministerio recibido, que es como decir, la santificación de un sacerdote consiste en ser fiel a lo que lleva entre manos. En su propio ministerio está su santificación. Un sacerdote, para ser santo, lo que tiene que hacer es pues vivir su propio sacerdocio, porque es santificante no solo para los demás, es también santificante para sí mismo. Santificando se santifica. Predicando a los demás se predica a sí mismo. Por lo tanto, es lo específico, del sacerdocio. Por eso dice, la gracia de ser fiel es el cumplimiento del ministerio recibido. La oración de ofrendas dice así: Jesucristo, nuestro mediador, te haga aceptables estos dones, Señor, y nos presente juntamente con Él como ofrenda agradable a tus ojos. Bien, todos los bautizados, no todos los cristianos, estamos llamados a ser ofrenda agradable a los ojos de Dios. Cuando participamos de la Santa Misa, junto con el pan y el vino,
ofrecemos nuestra vida. Pero ¿qué decir del sacerdote que coge en sus manos el pan y el vino y los presenta y dice, bendito sea Señor Dios del universo por este pan? Y al levantar ese pan, él mismo está elevando sus propias manos y se está ofreciendo él a Dios Padre. El sacerdote está llamado a ser una ofrenda junto con esa patena en el altar. Lo de sacerdote, víctima y altar, pues está todo incluido. Jesucristo está representado en el sacerdote que ofrece en la misa, en la víctima, porque evidentemente está presente sacramentalmente en ese pan y en ese vino, ¿no? Y en el altar también, que es el lugar en el que es ofrecido. Sacerdote, víctima y altar son las tres formas de presencia de Jesucristo. Y bueno, y hay que decir que una de ellas pues es la del sacerdote. En él está Cristo presente y él está llamado a ser otro Cristo. Y por último, la oración de después de comunión dice así: la Eucaristía que hemos ofrecido y recibido nos dé la vida, Señor, para que unidos a ti en caridad perpetua demos frutos que siempre permanezcan. Bien, se pide por lo tanto aquí que en consonancia con ese texto de Mateo 28:20, ¿no? Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pues que se pide que la Eucaristía sea un signo de lo que es el sacerdocio, que el sacerdocio permanece entre nosotros, que el sacerdote está llamado a ser un signo de Cristo que vive entre nosotros. Un sacerdote que vive en un pueblo, pues está haciendo presente a Cristo en medio de ese barrio. Por eso suele ser una pérdida tan grande que un sacerdote deje de vivir en un pueblo, como a veces forzosamente tiene que ocurrir, porque no hay sacerdotes suficientes, y entonces un pueblo tiene que ser atendido desde otro lugar en el que va el sacerdote, celebra la Eucaristía, pero luego tiene que ausentarse. Hombre, pues es que no hay más remedio, ¿no? Pero verdaderamente eso es una pérdida, es una carencia, porque el hecho de que un sacerdote viva en ese lugar y esté presente en medio de sus hermanos y se pasee por las calles y dé una vuelta rezando el rosario y etcétera, etcétera, es un signo muy visible de esa encarnación de Dios entre nosotros, de que es un signo visible de cómo se está cumpliendo esa promesa: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por supuesto que si por una necesidad el sacerdote no puede estar viviendo en el pueblo, no quiere decir que esa promesa no se esté cumpliendo. Claro que se está cumpliendo, pero es que es un signo muy visible y muy fuerte, que hace presente cómo Cristo acompaña a sus hermanos y cumple eso que dijo Jesús cuando ascendió a los cielos: me voy pero no os dejo solos, sino que se envió mi espíritu, y ese espíritu también está presente en el sacerdocio, visible, a través de un hombre concreto, que camina junto a nosotros en nuestro barrio, en nuestro pueblo, que hace visible y palpable, ¿no?, la presencia de Cristo junto a nosotros. Bien, pues esta es la fiesta litúrgica de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, que es, bueno, como he dicho, pues un privilegio pues de la liturgia española. Está introducida, y también creo que es bueno que hayamos presentado la figura de Monseñor La Higuera, quien fue arzobispo de Valencia y quien tuvo ese carisma de haber sido sacerdote de sacerdotes y de haber introducido y haber recibido la inspiración del Señor de introducir esta fiesta litúrgica. Pido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.